Vamos a dar inicio al simposio de prevención cardiovascular. Creemos que con esta propuesta le va a interesar a todos intentar responder estas preguntas a nuestros colegas, nuestros expertos, y después discutir al final en general. Le vamos a dar las gracias a los coordinadores, al doctor Walter Mazzone y Arturo Cajide, que van a coordinar la mesa de prevención, y lo vamos a dejar en manos de ellos para comenzar el simposio. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por participar. Como decía Rodolfo, en este caso vamos a hablar un poquito sobre prevención cardiovascular. Hemos citado a colegas con innumerable cantidad de experiencia en el tema para poder aprovecharlos, así que le damos las gracias al doctor Gide, al doctor Juan Kraus, al doctor Armando Gall, al doctor Iglesias, al doctor Ignacio Duro, al doctor Daniel Siniewski, porque vamos a compartir esta jornada juntos. La idea es hacer preguntas concretas y tratar de dar una respuesta corta a esa pregunta concreta que muchas veces nos hacemos en nuestra práctica habitual. Así que para empezar, antes les voy a decir que obviamente cualquier pregunta que ustedes vayan pensando a lo largo de las presentaciones, no hace falta que terminemos todos para poder hacerlo, pueden ir haciéndolo a través del chat. Nosotros al final vamos a tener un espacio para poder ver esas preguntas y poder tratar de darles una devolución. Así que no esperen a la finalidad de todas las presentaciones, ya que nosotros podemos ir viendo las preguntas a medida que ustedes nos van mandando. Les decía, para empezar, le pido por favor al doctor Armando Gall, que nos va a tratar de contestar esta pregunta. Aspirina en prevención primaria, ¿es todavía válido? Bueno, en este momento la aspirina en prevención primaria, aunque la validez está cuestionada, se sigue usando, la gente lo sigue usando, los médicos lo siguen usando. Entonces voy a discutir por qué se sigue usando y qué información nueva tenemos con respecto a esto. Si ustedes van a las guías siempre uno la adapta según el concepto o preconcepto que tiene. La guía de prevención de Estados Unidos dice que la aspirina se puede utilizar en pacientes de 50 a 59 años, no sé por qué esa edad, sin enfermedad cardiovascular, pero con un riesgo mayor de 10% de 10 años con evidencia B. La American College lo pone en 40 y 70 años con evidencia 2B, y la Sociedad Americana la pone entre 75 y 162 con diabetes y riesgo cardiovascular aumentado. Ustedes ven que es bastante discutible, uno puede adoptar algunas u otras. Voy a revisar muy rápidamente la colaboración del grupo antiplaquetario que publicó un metaanálisis de datos individuales en el 2009. La prevención primaria de los eventos coronarios mayores en prevención primaria, fíjense que el beneficio por año es 0.06% contra 1% de prevención secundaria, o sea, 16 veces menos. Y los ACV totales, después vamos a ver cómo puedo sacar esto, me tapa. Los ACV totales y la mortalidad vascular, como ustedes ven, existe en la prevención secundaria en forma manifiesta y no existe en la prevención primaria. Tampoco la mortalidad total existe en la prevención primaria y sí en la secundaria. ¿Qué hipótesis se hacía en ese momento? En ese momento se decía, si uno toma un paciente de más de 20% de riesgo alrededor de los 50 años y se fija qué hace la aspirina en ese metaanálisis, aumentaba el sangrado un 2%, los eventos coronarios bajaban un 4%, por lo tanto había una diferencia de 2% de los eventos coronarios, pero se suponía que estos estudios eran antes del 2000 y no se usaban estatinas ni antihipertensivos, y la hipótesis de que si eso bajara a la mitad, la diferencia sería 2% y se equilibraría el beneficio de los eventos coronarios con el sangrado. ¿Es eso cierto? Si ahora tenemos alguna información que dice que eso es cierto. Tienen acá un metaanálisis que muestra que los enrolados antes del 2000, que eran los viejos estudios, sí mostraban una diferencia en los eventos coronarios. Los estudios posteriores
fíjense que no da significativo los eventos coronarios, o sea que el riesgo probablemente sea menor. Entonces la discusión era, había que dárselo a los pacientes que tenían más riesgo. Se publicó hace poco en el Lancet un estudio que es para reducir el riesgo inicial de los eventos vasculares en pacientes que tenían alto riesgo de eventos cardiovasculares, de 10 a 20% a 10 años, sin diabetes y con un seguimiento a 5 años. El punto primario era bastante rudo, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV. Pero en el curso del estudio pusieron 2 puntos más porque no estaba dando el estudio, pusieron a accidente isquémico transitorio y angina inestable. A pesar de eso, no dio significativo y el sangrado gastrointestinal fue 2 veces mayor en el grupo aspirina. El otro estudio es el estudio de diabetes, que se hizo con más de 15.000 pacientes de 40 años sin eventos cardiovasculares con un seguimiento de 7,4 años. El punto primario fue muerte cardiovascular, infarto de miocardio y ACV. ¿Por qué puse este asterisco? Porque el accidente isquémico transitorio lo pusieron en el medio del estudio. El punto final dio ligeramente significativo, alrededor del 10% en el borde de la significación, pero los sangrados siguieron siendo más del doble, pero si se sacaba esto que se puso en el medio del estudio, el resultado no era significativo. ¿Qué decía el estudio de la colaboración de los antiplaquetarios? Que sí es cierto que los eventos coronarios aumentan con la edad, con la diabetes, con los fumadores, con la presión arterial y con la masa corporal. También pasa lo mismo con el sangrado, aumenta con la edad, con la diabetes, con los fumadores, con la presión y con la masa corporal. Acá tenemos algunos metaanálisis relativamente nuevos que son en el 2019 y ustedes ven que hay una disminución de los eventos y fundamentalmente por la disminución de los eventos isquémicos. Casi el infarto no produce reducción, pero con sangrados de más de 43%, 34% de sangrado intracraneal y 56% de sangrado extracraneal. La aspirina aumenta el sangrado en los diabéticos, en los ensayos no diabéticos, según la dosis de aspirina, según el riesgo, o sea, en todos por igual aumenta el sangrado. Y este metaanálisis trata de contestar si los eventos son compuestos con eventos cardiovasculares con riesgo alto o bajo. Acá con riesgo bajo hay una diferencia, pero ligeramente alrededor del 10%, y con riesgo alto también es la misma, no hay casi diferencia con el riesgo bajo, y que en la diabetes prácticamente no hay diferencia. Pero siguen aumentando los sangrados, un 45%, otro 41%, y en los diabéticos un 30%. O sea que, ¿qué pasó en el metaanálisis con respecto a la mortalidad total? La mortalidad total, tomando todos los estudios que hay hasta ahora, no es significativa, pero el sangrado aumenta 47%. Con respecto a la mortalidad, ninguno de los subgrupos dio disminución de la mortalidad según la dosis de aspirina, la diabetes, el riesgo cardiovascular o el sesgo de los estudios. Y por último, algunos pensaban que a lo mejor la gente mayor que tiene más eventos, como se ve por ejemplo en la hipertensión, podrían beneficiarse. Se incluyó en este estudio 19.000 pacientes de más de 70 años, más de 55 en afroamericanos y hispanos, sin evento cardiovascular, sin invalidez, demencia o enfermedad crónica que limitara su vida, con seguimiento a 47 años. Eran pacientes de 70 años en muy buen estado general. Punto final primario sobre vida libre de invalidez. Tuvieron que terminar el estudio por futilidad, no había dado nada, 1.01. Los sangrados mayores, como ustedes ven, era 38%. Entonces, si yo tengo que contestar las dudas que había hasta ahora, era, por ahí no se le puede dar a los enfermos con riesgo bajo, pero quizás a los riesgos altos, a los pacientes de más de 70 años, a los diabéticos había que darlo.
la respuesta es no. Ahora tenemos estudio definitivo que no hay que dar a ningún paciente aspirina como prevención primaria, cualquiera sea su categoría. Muchas gracias. Vamos a tratar de contestar otra pregunta. Si tiene sentido estratificar el riesgo en prevención secundaria. Y para eso le pedimos al doctor Nancy Milky que nos trate de dar una respuesta. Muchas gracias, Walter, por la invitación. La pregunta que voy a contestar es: ¿debemos estratificar el riesgo cardiovascular en prevención secundaria? Como introducción voy a presentar dos casos clínicos. El primero es un paciente de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. En febrero del 2021 ingresa al hospital con un infarto agudo de miocardio inferolateral. Se efectúa una angioplastía primaria con colocación de stent en la circunfleja y en forma diferida se dilató la arteria descendente anterior. Este es el electrocardiograma de ingreso, donde observamos el infarto inferolateral. Y como comenté previamente, el paciente tenía oclusión de la circunfleja y a la derecha vemos la angioplastía de la arteria descendente anterior que fue realizada en forma diferida. Este laboratorio corresponde al quinto mes del alta del paciente. Observamos que hay un aceptable control de la glucemia. El colesterol LDL se encuentra por debajo de 70 miligramos por decilitro. El paciente tenía hipertrigliceridemia y un nivel muy elevado de lipoproteína pequeña a. El tratamiento actual consiste en metformina, dapaglifosina, 20 miligramos de rosuvastatina, ezetimibe y 100 miligramos de aspirina. El segundo paciente tiene 53 años, es normoglucémico, normotenso, hace actividad física en forma rutinaria y refiere la aparición de disnea clase funcional 1. Se efectúa una ergometría que es compatible con respuesta isquémica, lo que es corroborado por el estudio SPECT cardíaco. Se efectúa una cinecoreografía que muestra una estenosis severa en el tercio medio de la descendente anterior y una suboclusión de la rama posteroventricular y una rama posteroventricular de la circunfleja. Se efectúa angioplastía con colocación de stent en ambos vasos. El paciente está medicado con 40 miligramos de atorvastatina, ezetimibe y doble antiagregación plaquetaria. El perfil lipídico muestra colesterol de 123, LDL 65, HDL 36 y trigliceridemia de 108 miligramos por decilitro. Una vez presentados a los pacientes, nos planteamos tres interrogantes. El primero, si todos los pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica tienen riesgo cardiovascular muy elevado, como lo consideran las guías de colesterol del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología. Luego, si contamos con puntajes de riesgo diseñados para prevención secundaria. Y finalmente, si tiene alguna implicancia terapéutica estimada de riesgo cardiovascular en prevención secundaria. El primer score de riesgo específicamente diseñado para prevención secundaria es el score-TIMI, que como vemos a la izquierda identificó 9 predictores independientes de riesgo: insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, antecedentes de stroke, antecedentes de cirugía coronaria, enfermedad vascular periférica, deterioro de la función renal, tabaquismo. Luego, en la diapositiva podemos ver la aplicación del score-TIMI en la población del estudio Fourier, que recordemos evaluó el beneficio clínico de un inhibidor de PCSK9, el evolocumab, en pacientes de alto riesgo. Podemos observar que el score-TIMI categorizó correctamente el riesgo en esta población de acuerdo a la cantidad de factores de riesgo que tenía cada uno de los pacientes, pero además identificó un subgrupo de muy alto riesgo que obtuvo una reducción de riesgo absoluta muy marcada de 3.6%, lo que permitió estimar un número necesario de tratar para prevenir un evento de solo 28 pacientes y por lo tanto inferir una relación costo-beneficio muy adecuada para tratar con evolocumab a pacientes de muy alto riesgo.
Actualmente contamos con nuevas aplicaciones y score de riesgo. En este caso, este es el Smart Reach Model, que fue diseñado con base de datos de 3 cohortes, una de Países Bajos, la segunda de Europa Occidental y la tercera de Estados Unidos. Además, este modelo cuenta con una aplicación que se puede bajar tanto al celular como a la computadora, y podemos ver que tiene la ventaja que además de poder estimar el riesgo de prevención secundaria a 10 años, también puede estimar cuánto es la ganancia en tiempo de vida libre de eventos cuando aplicamos una nueva intervención, por ejemplo, más intensiva o innovadora. Ejemplo, si le agregamos al paciente un inhibidor de PCSK9. Lo que calculó el riesgo de los 2 pacientes que presenté utilizando el modelo Smart Reach, vemos que el primer paciente tiene un riesgo a 10 años de 32%, en cambio el segundo paciente tiene un riesgo mucho menor de solo 14% a 10 años. Entonces la pregunta es, ¿esta estimación de riesgo tiene implicancias en cuanto a las recomendaciones de las guías? Primero voy a analizar las guías del libro del 2018 de la AJA-ACC, y vemos que tanto en el paciente de alto riesgo como en el paciente de muy alto riesgo, las guías de Estados Unidos recomiendan una meta de colesterol LDL menor a 70 miligramos. Sin embargo, solo recomiendan la utilización de inhibidores de PCSK9 en pacientes con riesgo muy elevado, como el primer paciente que presenté. Pero también en el año 2021 se presentan, el ACC presenta el consenso de pacientes con hipertrigliceridemia persistente, como nuestro primer paciente. Y observen que en este caso, cuando son pacientes de alto riesgo, que tienen un colesterol LDL por debajo de 70, pero que persisten con triglicéridos elevados, este consenso recomienda la indicación de dosis altas de EPA al 96% en 4 gramos, como se observó en el estudio de REDUCE. Lamentablemente este medicamento todavía no está disponible en nuestro país. ¿Qué ocurre con las guías recientemente publicadas de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología? En este caso es algo similar. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes tipo 2 y enfermedad vascular documentada, en este caso es importante valorar el riesgo residual. Entonces esto se evalúa en dos pasos. En el primer paso, las metas, tanto para presión arterial como para colesterol, no son tan intensivas. Sin embargo, si el paciente, por ejemplo, utilizando el modelo Smart Reach, tiene muy alto riesgo, en este caso la meta de presión es mucho más intensiva, menos de 130, lo mismo la meta de colesterol LDL, que va a ser menos de 55, y además recomiendan fuertemente la utilización de hipoglucemiantes como inhibidores SGLT2 y agonistas GLP-1. También, como otra recomendación, está la doble antiagregación plaquetaria. Como conclusión, el riesgo residual luego de un evento vascular aterosclerótico es heterogéneo. Una adecuada categorización del riesgo cardiovascular en prevención secundaria permitirá identificar pacientes que se beneficiarán con tratamientos más intensivos o terapias innovadoras con la mejor relación costo-beneficio, y como limitación los modelos disponibles no están calibrados para la población argentina. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con la próxima presentación, que va a estar a cargo del doctor Walter Razón, que como ustedes saben es el jefe de prevención cardiovascular en el Servicio de Cardiología y el Instituto de Medicina Cardiovascular. Y la pregunta que él va a tratar de responder es en referente a la lipoproteína A, cuándo pedirla y cómo actuar en consecuencia. Walter. Bueno, muchas gracias. Cada vez se está pidiendo más, cada vez empiezan a aparecer pacientes con LP alta y muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y si no la tenemos, o sea, si no le hemos pedido la LPA, ¿debemos pedirla? No, 2 o 3 conceptos previos básicos para recordar qué es la LPA. Bien,
En realidad el LPA es una molécula muy parecida al LDL, o sea, tiene todo lo que tiene un LDL, todo, proteínas, lípidos, pero la particularidad es que tiene esta proteína que se observa aquí, alargada, que es la ApoA pequeña, que tiene una característica, está desplegada acá a la derecha, tiene algunas similitudes con la molécula del plasminógeno. Y eso le da algo especial, o sea, es un LDL con todas las cosas que tiene el LDL y por lo tanto todas las cosas potencialmente malas que hace el LDL, pero además tiene esta proteína ApoA pequeña que se parece al plasminógeno, puede bloquear el receptor del plasminógeno y potencialmente generar un efecto antifibrinolítico. Por lo tanto, cuando uno ve la fisiopatología de por qué sería mala esta molécula, bueno, obviamente uno diría es parecida al LDL, por lo tanto, todo lo que hace la LDL relacionada con la aterosclerosis aplica igual, es lo mismo, se va a meter en el endotelio, va a favorecer la oxidación, va a favorecer la inflamación y todo lo que ustedes conocen. Pero por el otro lado está la parte izquierda que tiene que ver con la potencial relación con la trombosis. Por esto que yo les decía que la ApoA se parece al plasminógeno, puede bloquear su receptor y por lo tanto indirectamente, digamos, ser un inhibidor de la fibrinolisis. Así que desde el punto de vista fisiopatológico hay cuestiones que la diferencian de un LDL tradicional. Ahora, ¿qué hay con respecto a la asociación entre este marcador y el riesgo cardiovascular? Bueno, esto surge básicamente a partir de grandes estudios epidemiológicos o de estudios genéticos. Y cuando uno compara qué les pasa a las personas que están en el extremo de la distribución de este marcador con respecto a los que tienen menos niveles de este marcador, los resultados epidemiológicos se repiten. Son consistentes en el sentido de que hay una asociación bastante fuerte con el mayor riesgo de infarto, con el mayor riesgo de stroke, y lo miro a Juan Kraus, y también un mayor riesgo con estenosis aórtica, que después lo podemos discutir. No parece haber una relación biológica con enfermedades infecciosas o cáncer u otras alteraciones, pero les digo que es bastante consistente, insisto, si bien son estudios observacionales, epidemiológicos, los resultados son bastante repetitivos y cuando vemos los estudios genéticos pasa exactamente lo mismo. O sea, aquellos genes relacionados con niveles más altos de LPA se asocian con mayor cantidad de eventos. ¿Qué dicen las guías? ¿Cómo aplicar esta información que hasta ahora es absolutamente fisiopatológica, por lo que les vengo diciendo? Bueno, las guías americanas a partir del 18 utilizan a este marcador como un potenciador de riesgo, es decir, como un elemento que ante ciertas circunstancias donde yo tengo que decidir, por ejemplo, si dar o no dar una estatina, me puede ayudar a tomar esa decisión. Básicamente, los americanos en estas guías decían, bueno, en el de bajo riesgo, no, en el de alto riesgo no hay mucha duda que tenemos que dar estatina, pero ¿qué pasa en la gran avenida del medio de los de riesgo intermedio? Bueno, en ese caso, yo podía utilizar a este marcador con un valor de corte de 50 miligramos por decilitro, como para, insisto, ayudarme a tomar la decisión de dar o no dar estatinas. Fíjense lo que dicen guías más actuales, por ejemplo, las guías europeas de lípidos del 19, que después fueron confirmadas por las del año pasado, o las guías canadienses, también del año 21, dicen, al menos una vez en la vida sería razonable pedir este marcador junto al resto de los marcadores lipídicos convencionales que pedimos, porque nos daría información justamente para estratificar el riesgo. Y es más, los europeos dicen, si ustedes se encuentran con un paciente que tiene valores muy elevados de LPA, que esto es raro, pero no es tan raro encontrar, más de 180 miligramos por decilitro, epidemiológicamente estos pacientes tienen un riesgo similar a los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Y por lo tanto, en esos pacientes, aunque sean de bajo riesgo, entre comillas, por un score o por lo que sea, deberíamos considerar dar estatinas. Eso lo pusieron a partir del 19. Así que, ¿cómo los tratamos? La verdad es que no tenemos un tratamiento disponible. La niacina, que muchos de ustedes han utilizado y que saben que ahora no está más en el mercado, tenía la posibilidad de bajar la LPA, pero bueno, hoy ya es historia. Los inhibidores de PCSK9 tienen una capacidad de bajar aproximadamente un 25-30% de los niveles de LPA, pero de ninguna manera es una indicación de estas drogas el marcador lipídico, y las estatinas, paradójicamente, y por mecanismos no del todo aclarados, pueden subir en los niveles de LPA.
¿Un cuánto? En un 10, un 15%, digamos, obviamente no impacta en el beneficio extraordinario de las estatinas. Pero digo, no tenemos herramientas actuales para poder tratarlo. El futuro por ahí cambia, por ahí no, lo veremos. Hay en este momento dos moléculas que se están estudiando, el pelacarsen, y el olpasiran, que son de estos tipos de fármacos que venimos hablando en las últimas reuniones, que son antisens, que en realidad son fármacos que lo que hacen es bloquear, son hebras de una especie de ARN mensajero que bloquean específicamente el ARN mensajero y directamente anulan la síntesis de una determinada proteína. En este caso, lo que queremos anular es la ApoA pequeña, por lo tanto, que no se sintetice el LPA. Hay estudios que ya se han desarrollado con estas dos drogas que muestran reducciones del 80-90% de los valores del LPA con este tipo de terapias. Ahora, la pregunta es, ¿esto se asocia con un beneficio clínico? Por supuesto que todavía no lo sabemos y hay estudios en curso y estudios que van a venir seguramente con esto. Así que como reflexión final, yo diría que la LPA como marcador de riesgo sí, es un marcador pronóstico y podemos utilizarlo como una herramienta para reestratificar el riesgo. Ahora, la LPA como un factor de riesgo, es decir, como buscar un objetivo terapéutico, me parece que no tenemos aún información al respecto y no deberíamos utilizarla en ese escenario clínico. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a pedir al doctor Arturo Cajide que se acerque para contestarnos una nueva pregunta que muchas veces nos hacemos en el consultorio, Arturo. Esto del score de calcio, si basarnos en el riesgo, si medicar directamente o esperar el resultado del score de calcio. Gracias. Bueno, esta fue la pregunta que me hizo el doctor Mazón. ¿Hipolipemiantes directamente o score de calcio para el paciente de bajo a moderado riesgo cardiovascular? Y esta es mi conclusión, Walter. El score de calcio es una estrategia posible para la toma de decisiones en el tratamiento hipolipemiante. Y yo podría dejar ya aquí mismo este tema, pero se supone que tengo que justificar un poco la respuesta relacionada a esta conclusión. 3 niveles de riesgo: alto riesgo, más de 20% por hora a 10 años, y un nivel bajo, que podemos discutir si está entre menos de 7,5 o 5%, y un intermedio entre estos dos valores. Cuando el riesgo es alto, no hay que hacer score de calcio porque un calcio negativo no reduce el riesgo. Las estatinas, beneficio aún con calcio negativo, por lo tanto no hay que dar, y en riesgo alto, intensidad alta de tratamiento, y el score de calcio no tiene sentido. En el otro extremo, uno podría darlo, pero hay un bajo porcentaje de individuos con score de calcio 0, epidemiológicamente no tiene sentido, y este grupo probablemente no se beneficie con tratamiento. De manera que en los dos extremos de riesgo tenemos que tratar o no tratar según la situación, y no amerita más intentar estratificar un poco mejor el riesgo. La gran pregunta es aquí, en este nivel intermedio de riesgo, como señalaba recién también Walter, y acá se plantea esta pregunta: ¿tratamiento con estatinas de por vida? Y la pregunta de por vida es muy importante. Significa que toda la vida debemos tener que tratamiento. Esto no es una cosa que uno lo da un tiempo y suspende. O reestratificación para asegurar un tratamiento de por vida, en este caso a través del score de calcio. ¿Qué dicen las guías? Bueno, las guías dicen esto, que sí, el score de calcio es importante para reclasificar en sentido ascendente o en sentido descendente en relación a los factores de riesgo convencionales. O sea, la guía en el 2021 dice, sí, el score de calcio es una alternativa. Y después hace una pequeña consideración, y es que la disponibilidad y la costo-efectividad son consideraciones a tener en cuenta cuando uno lo indica. Y luego hacen este algoritmo que no se los voy a mostrar porque es medio complicado, pero lo único que hace es que para junio del año pasado la Sociedad Americana de Cardiología reforzaba la indicación del score de calcio como un criterio para estratificar el riesgo. Y es que yo lo he resumido en esto. Si el paciente es tabaquista, antecedentes familiares, diabético, enfermedad inflamatoria, y está en este nivel de rango, no score de calcio, no agrega nada. Estos pacientes en general deberían ser tratados, están en un nivel alto, pese a que el cálculo por los criterios habituales está en un nivel intermedio. Por lo tanto, excluyendo a esto, la pregunta para responder, y que la responde la Sociedad Americana de Cardiología, dice que habría que hacerlo, que en este rango probablemente un 20% de los pacientes van a tener score de calcio, esto como veré después es importante, y esta es la situación, entre si tiene 0 no dar y tratar evaluar cada 3 o 5 años,
si tiene 100 sistemáticamente darlo, y si tiene entre 0 y 99, dependiendo de la edad, con un punto de corte a 51. Si ustedes lo quieren hacer más sencillo, con 0 no dar y con más de 0 dar estatinas en este nivel. Ahora, ¿hay otros criterios que pueden reemplazar al score de calcio en esta situación? Estos son los criterios que podrían ser triglicéridos. En los pacientes de alto riesgo y después de dar estatinas, si tienen colesterol triglicérido alto, podría darse. No hay ningún ensayo controlado que indique que esto es bueno. Segundo, la ApoB. La información, dice las guías, conferida por la ApoB es similar a la conferida por el LDL, por lo tanto no tendría sentido. Biomarcadores no mejoran la predicción de riesgo y hay sesgos muy serios que distorsionan la evidencia. Me refiero a la proteína C reactiva. Por lo tanto, ni los triglicéridos, ni la ApoB, ni los biomarcadores reemplazan al score de calcio. La pregunta son estos dos. Si tenemos más de 160, puede ser, pero recuerden que ustedes lo van a tratar toda la vida en un paciente con un riesgo moderado, pues ustedes podrían decir, si tiene esto, le voy a dar. Y la segunda es el LPA, que el doctor Mazón lo analizó muy en profundidad y que voy a hacer dos muy pequeñas consideraciones. Este es el planteo. Lipoproteína, score de calcio o lipoproteína o LPA para certificar el riesgo y tomar decisiones. La Sociedad Europea de Cardiología dice, una vez en la vida hágalo, punto de corte 180. Si ustedes usan este punto de corte, solamente un 10% va a tener lipoproteína positiva. Y esto significa que no tiene valor porque es muy poco sensible, es específico pero poco sensible. Sobre todo en el marco de la enfermedad del riesgo moderado. Y el American Heart baja el nivel de corte, lo pone en 50, y acá 20% de los pacientes tienen esto, en este rango ya podría ser utilizado, pero lo ubica no como un factor contundente, sino como un factor que eleva el nivel de riesgo. Al igual que el LDL, que la inflamación, que el tabaco, toda esa historia. Este es un trabajo que acaba de ser publicado del grupo MESA, donde analiza el valor del score de calcio y de la LPA. 3 niveles de score de calcio. 1, 2 y 3, 0, 1 a 99 y más de 100. En todos ellos el score de calcio mejora el riesgo, aumenta el riesgo. Y 2 niveles de LPA, menos de 50, que es el que está en azul, y más de 50, perdón, que el que está en rojo, y más de 50, que es el otro. En ambos casos se estratifican y ambos criterios podrían mejorar la estratificación de riesgo, tanto el score de calcio como el LPA. Y esto es el análisis combinando, tomando como referencia menos de 50 y calcio negativo y comparándolos con todos en términos de riesgo relativo con sus correspondientes riesgos a 10 años de cada uno de estos grupos. Es complicado y lo vamos a analizar así. Si un paciente tiene calcio 0, el LPA no discrimina. Fíjense, no hay diferencias significativas. La diferencia no es significativa. Si un paciente tiene score de calcio en el nivel intermedio de 1 a 99, el LPE no discriminó. Y por último, sí discrimina en el score, en el quintilo superior, ¿verdad? En cuando el paciente tiene este rango de LPA, mejor dicho, tiene este valor de score de calcio, y ahí sí, según los valores de LPA podría discriminar, pero fíjense que no hay tanta diferencia en términos de riesgo absoluto. La escala que está a la derecha, que yo no la comenté antes, son los valores de riesgo que tienen los pacientes a 10 años en cada uno de estos grupos. Es decir, que pareciera aportar poco cuando el paciente tiene calcio 0, no hay diferencia cuando el paciente tiene calcio, cuando el paciente tiene calcio de 1 a 99, y finalmente en el riesgo superior diferenciaría, pero tampoco hay tanta diferencia y ustedes van a tratar tanto un grupo de pacientes como otro. Es un estudio, es el primero en este sentido y deberá ser validado. Por lo tanto, la respuesta es, en la decisión del tratamiento lipoproteinante de por vida en prevención primaria, LPA y score de calcio son factibles, pero de optarse por uno solo de ellos, el score de calcio superior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Arturo, muchas gracias Walter por invitarnos. Vamos a focalizarnos en el extenso tema de la hipertensión, vamos a focalizarnos en la pregunta que nos acaban de hacer. ¿Por qué tratamiento combinado en la hipertensión? ¿Cuándo y cómo? Y secundariamente, ¿por qué nos resistimos a intensificar el tratamiento? ¿Cuál es hoy en la magnitud del problema de la hipertensión?
En el 2015 la prevalencia mundial de hipertensión se estimó en 1.130 millones de personas. Hay países donde se registra del 30 hasta algún país de África el 45% de la población. Por supuesto que es más frecuente en edades avanzadas y se registra en algunos países que el 60% de la población luego de los 60 años es hipertensa. Desde el 2015, lamentablemente, sigue aumentando la hipertensión, ya aumentó un 15%, y para el 2025 va a superar 1.500 millones de personas hipertensas en el mundo. Es la primera causa de discapacidad, y para compartir con ustedes algunos números, entre los hipertensos registrados, anualmente se contabilizan 5 millones de muertes por cardiopatía isquémica, 2 millones de muertes por ACV hemorrágico y 1,5 millones de muertes por ACV isquémico. Todos sabemos que el ACV isquémico es mucho más frecuente, 80% de isquémico, 20% de hemorrágico. Sin embargo, curiosamente mueren más hipertensos por ACV hemorrágico que, como acabo de decir, es menos frecuente. Acá tienen ustedes dos trabajos que se llevaron adelante en la Argentina en forma conjunta por la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión. Y realmente voy a tomar los números del 2016, que son los últimos. Hay números que preocupan. Se calcula que en la Argentina hay un 38% de hipertensos no conocidos, pero que hay un 6% de hipertensos conocidos no tratados. Y esto es un porcentaje preocupante. No están tratados. Hay un 31% de pacientes tratados, pero no controlados, y solamente el 25% de los hipertensos conocidos están tratados y controlados. Quiere decir que de 4 hipertensos conocidos, solamente 1 en nuestro país está controlado. ¿Cuál es, en base a las guías publicadas del 2017 al 2021, no voy a entrar en el detalle de ninguna de ellas, cuál es la estrategia para el tratamiento farmacológico? Las guías, que han generado una serie de estrategias para instaurar y ajustar la medicación, antes se puso énfasis en el uso inicial de distintas monoterapias, que los betabloqueantes, que los diuréticos, etcétera, etcétera, y se recomendaba un aumento progresivo de dosis hasta llegar a determinada dosis target. Eso en este momento no está recomendado. Aumentar la dosis de una monoterapia proporciona muy poca reducción de la presión arterial, pero aumenta los riesgos de los efectos adversos de la droga en cuestión. La monoterapia demostró una incapacidad para controlar la presión arterial en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, a partir del 2018, hace 4 años, se recomienda firmemente comenzar el tratamiento con esquema combinado. Y quiero decirle que en esto están de acuerdo todas las guías disponibles. En la edición anterior de la Guía Europea del 2003, reconocía que el tratamiento combinado inicial solamente para los pacientes con hipertensión grado 2 en adelante. Esto ha cambiado ahora. Ahora se recomienda para todos. El tratamiento combinado inicial está comprobado que es más efectivo para la reducción de la presión arterial que la monoterapia y que incluso a dosis bajas suele ser más efectivo que la monoterapia con dosis máximas. Se demostró que el tratamiento inicial con 2 fármacos es seguro, es bien tolerado en general y que hay solamente un pequeño riesgo de hipotensión que no es grave cuando se aplica en pacientes con hipertensión grado 1, o sea, los menos graves. Se recomienda utilizar 2 fármacos en una sola píldora. Yo ahora voy a explicar por qué esto. Dado que esto se está comprobado
que tiene una mejor adherencia a largo plazo y disminuye la inercia terapéutica. Al final voy a explicar brevemente qué es la inercia terapéutica. Fíjense ustedes que el gran problema es la deserción del tratamiento. La patología que tiene mejor estudiado la deserción del tratamiento es la hipertensión arterial, pero los porcentajes se aplican a otras enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la cardiología, a la insuficiencia cardíaca. La adherencia al tratamiento está condicionada por el número de píldoras que se tomen por día. La deserción fue del 10% para aquellos que tomaban una sola píldora por día, estos son porcentajes anuales, 20% para los que tomaban 2, más de 40% para los que tomaban 3, y alcanzando tasas muy altas en los pacientes que tomaban 5 o más comprimidos. Piense cada uno de ustedes cuántos de los pacientes de ustedes con hipertensión, insuficiencia cardíaca u otras patologías toman 4 o 5 comprimidos. Consideren que la deserción anual va a ser muy importante. Bueno, fíjense ustedes que los resultados de diversos estudios indican que el tratamiento inicial, que como ya dije recién, siempre es con 2 fármacos, controla la presión arterial en 2/3 de los pacientes. Quiere decir que utilizando 2 drogas, queda un 33% de pacientes donde no controlamos la presión arterial. Para los pacientes donde no se controla, ¿cuál es la opción? Aumentar a 3 drogas. Según los últimos datos disponibles, 2021, la combinación de 3 fármacos controla la presión arterial en el 80% de los hipertensos. Ahora nos queda un 20% sin controlar. Nunca se recomienda la combinación de 3 fármacos como tratamiento inicial. Solamente 3 fármacos en aquel 33% de pacientes que no respondieron al tratamiento con 2 fármacos. Muy bien. Quiero compartir con ustedes esto, lo voy a describir de izquierda a derecha. Esto es un resumen de un acuerdo que hay en todas las guías. No van a encontrar discrepancias en las guías, sino apenas pequeñas diferencias. Se comienza con un comprimido, el tema es tratar de dar la menor cantidad de comprimidos posibles por el problema de la deserción que ya expliqué. El tratamiento inicial es una combinación doble y ¿qué se recomienda? Acuerdo de todas las guías. Un IECA o un ARA2 más un bloqueante cálcico o un diurético. El segundo paso del 33% que no responde a 2 drogas, tenemos que pasar a 3 drogas. Seguimos usando un comprimido, en plaza hay numerosas marcas y numerosas combinaciones de drogas. Seguimos usando un solo comprimido para 3 drogas. ¿Cuáles son las drogas recomendadas? Un IECA o un ARA2 más un bloqueante cálcico y ahora agregamos sí un diurético en forma fija. ¿Qué pasa con el 20% que no controlamos? Ahora estamos obligados a usar una 4ª droga y usar 2 comprimidos. Acá las guías difieren. Algunas dicen, utilice las 3 drogas anteriores y agregue espironolactona en dosis entre 25 y 50 miligramos por día. Mientras que otras drogas le dicen al cardiólogo o al clínico general, si usted no pudo controlar la presión utilizando 3 drogas, derive su paciente a los grupos especializados en hipertensión arterial. ¿Hay algún lugar todavía para la monodroga? Lo tienen arriba a la derecha con fondo celeste. Se puede llegar a usar monodroga en los 2 espectros de la vida. En pacientes hipertensos muy jóvenes, sin comorbilidades, con hipertensión no severa, se puede usar monodroga. Y por el contrario, en pacientes de más de 80 años, muy frágiles y muy comórbidos, podría ser aceptable utilizar monodroga. Tal vez aquí algunos de ustedes se estén preguntando, decime, ¿cuál es el lugar para una droga de la que tanto se habló y se usó, que son los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes hoy en hipertensión
tienen lugar en las siguientes indicaciones. En pacientes con angina crónica, con angina de pecho activa, en pacientes con insuficiencia cardíaca, obvio, en pacientes con infarto de miocardio reciente, en pacientes con fibrilación auricular para control de frecuencia, en hipertiroidismos no controlados y lo que es muy importante, en mujeres en edad fértiles y sobre todo embarazadas o si están en periodo de lactancia, dado que alguna de las otras drogas tienen poder teratogénico y no los betabloqueantes. Creo que han quedado bien definidas las indicaciones de los betabloqueantes. ¿Cuáles son las conclusiones? Hay que iniciar el tratamiento para la mayoría de los pacientes con un esquema doble, ya lo definí, de 2 fármacos, y esto mejora la velocidad y eficacia del control de la presión. La combinación de 2 fármacos preferidas son un bloqueante del sistema renina-angiotensina a distintos niveles, más un bloqueante cálcico o un diurético. Los betabloqueantes es una alternativa en los casos que ya definí y no voy a repetir. El uso de la monoterapia queda registrado también para los 2 extremos que ya mencioné y no lo vamos a mencionar nuevamente. Y repetir sí que se debe usar la combinación de 3 fármacos en una píldora con un bloqueante del sistema renina-angiotensina, un bloqueante cálcico o un diurético, si la presión arterial no se controla con el comienzo tradicional de 2 drogas. Muy bien. De no haber respuesta efectiva, debe ser derivado a grupos especializados. Recordarles que la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente del hemisferio occidental. Es la primera causa de incapacidad, no de mortalidad. No se conocen las cifras totales a nivel mundial, aunque parezca increíble. No hay grandes diferencias en las recomendaciones de las guías internacionales, al contrario, diría que son mínimas. Y los finales puntos destacables. Cambió la edad de corte para considerar anciano en las guías europeas del 2021. Se consideraba anciano a las personas de más de 65 años, ahora se considera anciano a las personas de más de 70. En lo personal me gustaría que lo lleven más arriba, pero es nada más que un interés personal. Todas las guías recomiendan el uso de píldora única con 2 o 3 drogas. Y cuando se comienza, esto es importantísimo, un tratamiento farmacológico, el objetivo es controlar la presión arterial dentro de los primeros 3 meses. Y para terminar, recordar a los pacientes y a los colegas que el tratamiento de la hipertensión arterial es un tratamiento permanente. Es muy poco probable que retiremos el tratamiento, lo podemos modificar, salvo que en determinado paciente hubiera un cambio drástico de las condiciones y de los hábitos de vida, que como todos saben, es muy poco frecuente. Pero si no, es un tratamiento permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, en la presentación. A continuación le vamos a pedir al doctor Ignacio Duro nos trate de contestar otra pregunta. Tenemos muchos fármacos nuevos para tratar la diabetes, doctor. Y por suerte parecen que andan muy bien para proteger el riesgo cardiovascular. ¿Cuál usar y por qué? Gracias, Walter. Muchas gracias por la invitación. Y voy a limitar un poco la perspectiva de esta charla porque podría ser mucho más amplia y el análisis va a ser de cuando tenemos un paciente diabético hacia la reducción de eventos cardiovasculares. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a considerar los pacientes con insuficiencia renal o pacientes con insuficiencia cardíaca y cómo juegan los antidiabéticos en ese escenario porque eso sería otro grupo de pacientes. ¿Qué pasa con el tratamiento de la diabetes y los cardiólogos? Nosotros venimos de esto, de un estudio que nos mostraba que el tratamiento intensivo versus un tratamiento inconvencional no solo no reducía los eventos, sino que aumentaba la mortalidad. Entonces, como que durante mucho tiempo los cardiólogos nos mantuvimos lejos del tratamiento de la diabetes, pero en el 2019 las guías europeas nos ponen el tratamiento de la diabetes
frente a nosotros y nos dicen que tenemos que empezar a tratar a los pacientes con enfermedad cardiovascular con inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1. Dos grupos nuevos de drogas para nosotros en ese momento. Ya nos fuimos familiarizando en este tiempo, pero en ese momento decíamos, ¿y esto qué es? Y la pregunta que yo me hago es cómo vemos nosotros a los diabéticos. ¿Cómo vemos los cardiólogos a los diabéticos? Para nosotros los diabéticos, ¿qué son? Diabéticos. Y punto. Pero ¿cómo son los diabéticos? No son un grupo uniforme y homogéneo. Hay diabéticos distintos, con insulinoresistencia, con insulinopenia, con mecanismos distintos. Hay diabéticos que tienen un tiempo de evolución corto o largo, tienen daño de órgano blanco, sobrepeso o no sobrepeso, tienen eventos cardiovasculares a la edad que debuta y eso cambiando. Y no solo eso va cambiando, sino esto se demuestra en estos diferentes trabajos, que son los trabajos pivotales con inhibidores de SGLT2 en diabéticos, y que básicamente lo que podemos decir que se diferencian es por el tipo de población al cual incluyeron. Desde el estudio DECLARE, con 40% de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, al EMPA-REG, cuando eran todos pacientes con enfermedad vascular, vemos que había una reducción del punto final primario. ¿Y de cuánto era eso? Básicamente es una reducción de riesgo que es proporcional al riesgo basal. Fíjense que en el EMPA-REG se redujo 17% del riesgo, en el CANVAS 14, en el DECLARE 14, y todo eso es, en magnitud, se aumenta cuanto mayor riesgo tenía la población, pero todo eso mantiene una cierta proporcionalidad. Y entonces, yo decía, bueno, en esos pacientes, que eran pacientes diabéticos, no tenían cardíaca, eran pacientes diabéticos, no tenían insuficiencia cardíaca. Lo tal vez más espectacular y extraordinario de estos estudios fue que demostraron reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca y de internación, tanto en aquellos pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca como los que no tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, me parece que eso es lo que en el mundo de la cardiología más nos sacudió y nos hizo amigarnos o que se hiciera carne en nosotros estas drogas. Y la otra cosa que también parece que es contundente y que es uniforme en todos estos estudios es que protegen el riñón, es que estas drogas protegen el riñón, y tanto en aquellos pacientes que tenían algún grado de deterioro de la función renal y eventos cardiovasculares previos, como en aquellos que no tenían eventos cardiovasculares previos, no tenían enfermedad vascular establecida. Entonces me parece que en este grupo de pacientes, o cuando nosotros pretendemos reducir la insuficiencia cardíaca o proteger el riñón, los SGLT2 son muy fuertes. ¿Qué pasa con los eventos cardiovasculares, los MACE, pacientes con mortalidad cardiovascular, infarto y stroke? Bueno, ahí ya empieza a haber un poquito de heterogeneidad, porque hay algún grado de beneficio en los que tuvieron eventos cardiovasculares previos, pero no parece haber un beneficio tan claro en aquellos pacientes que todavía no tuvieron un evento, sino que tienen múltiples factores de riesgo. Entonces, eso en cuanto a los inhibidores de SGLT2. Y después aparece otro grupo de drogas, que son los agonistas de GLP-1, un poco más, si uno quiere, reticentes para los cardiólogos, porque deja de ser una pastilla y empieza a ser una medicación inyectable. Entonces nosotros creemos que eso es algo que tal vez no nos es muy propio, pero me parece que es un recurso terapéutico muy válido, y que básicamente actúan a nivel del intestino, estimulando la secreción del receptor de GLP-1, y que esto lo que hace es retrasa el vaciamiento gástrico, eso evita el pico de glucemia postprandial, el paciente tiene menos apetito, ayuda a la pérdida de peso, inhibe el glucagón y disminuye la producción de hepática de glucosa, y tiene un mecanismo hipoglucemiante que no es glucosa dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay glucosa no produce hipoglucemia. Entonces eso hace a la seguridad de la droga, que no va a dar hipoglucemias esta droga, a diferencia de la insulina. ¿Y qué pasa con los agonistas de GLP-1 y los eventos cardiovasculares, los MACE, de vuelta, el desinfarto, la mortalidad cardiovascular y el ACV? Se comportan un poquito parecido a los agonistas, a los inhibidores de SGLT2, y tienen una reducción de 16% de eventos en los pacientes que tuvieron eventos, y una tendencia que no es significativa en aquellos pacientes que todavía no tuvieron un evento.
Pero cuando uno lo desgrana, y a diferencia de lo que pasa con SGLT2, ve que qué es lo que pasa con estos fármacos, tienen un impacto muy importante en la incidencia de accidente cerebrovascular, una tendencia que está en el límite de lo significativo a la reducción de infarto, que los SGLT2 en este aspecto no reducen infarto, y sí lo que se vio es que reduce la revascularización, la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización. O sea que tal vez en este punto sean un poquito mejor. Cuando los comparamos entre cabeza a cabeza unos y otros, no hay una diferencia muy marcada en MACE, pero sí claramente en cuanto al desarrollo de insuficiencia cardíaca ganan los inhibidores de SGLT2, ganando los GLP-1 en la reducción básicamente de accidente cerebrovascular, que en los inhibidores de SGLT2 eso no cambia, y en los pacientes vasculares, con enfermedad vascular periférica. Es decir, en el estudio LEADER, que es el único que analizó específicamente esto, se vio una reducción de amputaciones sin aumento de la revascularización. ¿Qué quiere decir? Que no se revascularizaron más, no fue necesario revascularizar más para reducir las amputaciones, sino que se redujeron las amputaciones aparentemente por efecto del propio mecanismo, y lo que se entiende es que tiene son estabilizadores de la placa, y eso se vio en modelos animales donde retrograda la placa en modelos de trabajos de ratones hipercolesterolémicos. Entonces, como conclusiones, yo diría que dependiendo de las características de nuestros pacientes y dependiendo de los eventos que sean predominantes y de los que nosotros querramos evitar, en los pacientes con múltiples factores de riesgo, tanto uno como otro son equivalentes, lo mismo en pacientes con enfermedad coronaria, tal vez en enfermedad coronaria un poquito mejores los agonistas de GLP-1, claramente mejores los inhibidores de SGLT2 en insuficiencia cardíaca y en pacientes con insuficiencia renal. Si bien también en insuficiencia renal hay un beneficio con los agonistas de GLP-1, pero cabeza a cabeza creo que es un terreno donde ganan los inhibidores de SGLT2, y en enfermedad vascular periférica creo que ganan más, tanto desde la carótida de la claudicación y la reducción de accidente cerebrovascular, los agonistas de GLP-1. Y para finalizar, pensar que estas drogas no son excluyentes. Si bien hoy en día todavía no tenemos grandes trabajos con la asociación de ambas, sí hay trabajos, Sustain 9, en el cual en grupos chicos se asocia la combinación de las drogas en cuanto a eficacia y seguridad, y se ve que es una asociación segura y que parece ser muy eficaz en cuanto a la reducción de glucemia, reducción de peso, pero no en cuanto a la evaluación de puntos cardiovasculares. Muchas gracias. Vamos a pedir al doctor Iglesias que nos trate de contestar otra pregunta muy interesante, ¿no? El ejercicio del corazón, los riesgos de hacer muy poco, quizás es más claro, pero demasiado. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Lo primero, algunos datos para tener en cuenta es que cuando uno habla de mucho ejercicio, piensa por una cuestión mediática que es un volumen infernal de gente la que lo hace, pero los datos puntuales son que el 3 al 5% de la población físicamente activa hace alto rendimiento o algún tipo de deporte competitivo o profesional, que la gran masa pertenece al deporte recreativo. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque si ustedes comparan el riesgo de muerte súbita, estudio recientemente publicado, población general, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia, pareciera ser que el deporte claramente protege de la muerte súbita, siendo que el cuco mayor de la actividad física o el deporte competitivo es la muerte súbita. Bien, yendo de lleno a tratar de contestar la pregunta para la que me invitaron, durante mucho tiempo se pensó que el deporte tenía alguna forma, o el ejercicio de alguna forma, una curva J, donde la pata de la J se iba inclinando lentamente hacia el extremo, y hoy probablemente creemos que la actividad física tiene más una curva U abierta, donde obviamente en el extremo de la diapositiva de la izquierda está el sedentario con mayor riesgo de mortalidad total, mortalidad por cáncer, por algunos tipos de cáncer y mortalidad cardiovascular, y
En la pata hacia la derecha de esta U abierta estarían los pacientes, los deportistas que tienen altos volúmenes de entrenamiento o altas intensidades de trabajo. Bien. Igual el concepto que me gustaría que les quede es que por cada un incremento de 1 mililitro del consumo de oxígeno disminuye la mortalidad cardiovascular en un 9%. Hay un viejo trabajo de Jonathan Meyer publicado en New England en la década del 90 que decía que por cada un incremento de 1 METS la mortalidad cardiovascular bajaba un 8%. Esto está sostenido en el tiempo y ya con estudios que miden el consumo directo. Y no solo hablando de mortalidad total o cardiovascular, sino el riesgo de tener un infarto, un primo infarto, en personas sin antecedentes cardiovasculares, va disminuyendo progresivamente en la medida que la intensidad de la actividad física y de un ejercicio vigoroso se va incrementando. Ahora bien, creo que esta es la diapositiva central de mi presentación y fíjense que a la izquierda, cuando una persona o poblacionalmente no se hace actividad física, estamos en un alto riesgo para mortalidad total, mortalidad cardiovascular, algunos ciertos tipos de cánceres y algunas cosas más. En el otro extremo está la hipótesis de la cardiopatía del ejercicio y en el medio de esta U abierta tenemos la barra que contiene a las guías actuales de recomendación de la actividad física. Todos las conocen, 300 minutos semanales de actividad de baja intensidad, 150 de baja moderada intensidad o 75 minutos de actividad vigorosa o intensa. Pero fíjense que el gap hacia el daño, el posible daño de la actividad física y las guías hacia la derecha es muy amplio. Por ahí, si seguimos incrementando la intensidad del volumen de la actividad física, seguimos teniendo beneficios hasta cierto punto. Hasta cierto punto donde está la flecha roja, en que aparecen las cosas que vamos a hablar ahora. Primero, cuando uno más intenso o más volumen entrena, el riesgo de lesiones musculoesqueléticas es importante. Y tengan, por ejemplo, presente que un desgarro muscular tiene un tiempo de recuperación entre 6 y 8 semanas. 6 y 8 semanas de inactividad física o de poca actividad física. Una ventana de tiempo perdida para la prevención. El segundo tema es que hay marcadores de daño miocárdico en la alta intensidad, ahora lo vamos a desarrollar en una diapositiva posterior, que también hay una disfunción ventricular derecha, principalmente en post-evento, post-maratón, post-ultra race, que es reversible y que también es agudo y que a partir de las 72 horas retrograda en su gran mayoría. También está demostrado que en los deportistas, sobre todo de endurance, los corredores, hay un aumento marcado de la ateromatosis coronaria, un tipo especial de ateromatosis coronaria, más fibrocálcica, con una placa mucho más estable, con menos riesgo de accidentarse. Y esto es crónico. El que tiene más riesgo de enfermedad coronaria de este perfil es el corredor o el atleta de ultra endurance de alto volumen a lo largo de los años. Los nuevos corredores de ultra endurance tienen una característica de placa más similar al de la población general. El otro tema es la fibrosis miocárdica. Ya hay muchos trabajos con resonancia magnética cardíaca que demuestran que en los corredores de ultra endurance, de atletas y demás, hay un mínimo riesgo de fibrosis permanente, una fibrosis muy característica que se da en el septum interceptal inferior. Y por último, el riesgo de arritmias supraventriculares, básicamente de fibrilación auricular. Esto podría hablar de un posible efecto maladaptativo de ciertos volúmenes e intensidades de actividad física. Yendo a describir la diapositiva anterior un poco más en detalle en las diapositivas que vienen, fíjense que en este trabajo muestra cómo es la composición de la placa de acuerdo al nivel de gasto metabólico en MET semanas, y fíjense que obviamente los de volumen más alto, intensidad más alta, la prevalencia de enfermedad y calcificación coronaria es mucho mayor. Este trabajo contesta dos ítems de la primera diapositiva que les mostré, que la fracción de eyección del ventrículo derecho, comparada precarrera, postcarrera inmediata y al tiempo entre las 48 y 72 horas, en distintos eventos de ultra-endurance como maratón, triatlón, ultramaratón y ciclismo alpino,
se produce la disfunción ventricular post-carrera inmediata que se va recuperando. Lo mismo pasa con los marcadores de necrosis mínima, como la troponina T ultrasensible. Esto está llevando a pensar en el mundo de la cardiología del deporte que evidentemente hay un área en que la actividad física puede tener algún fenómeno reversible dentro de la función ventricular, pero que puede, cuando los estímulos son repetidos con un insuficiente tiempo de recuperación, puede llevar a un trastorno maladaptativo y a la famosa cardiopatía por ejercicio. Bueno, para cerrar y tratar de contestar la pregunta inicial, yo creo que, como Buda Gautama decía, que la vida hay que tratar de evitar los extremos, hay que buscar un equilibrio en el medio. Y el tema de la actividad física, cuánto es poco y cuánto es mucho, tiene que ver con metas personales, con el disfrute, con un componente lúdico y competitivo de la actividad física y también con el componente educativo y profesional. Así que acá pararse a dar una recomendación es sentarse con el paciente, decirle, usted es un deportista profesional, es un tema, usted es una persona que necesita hacer actividad física para mejorar su calidad de vida y la prevención cardiovascular, también es otro perfil, y bueno, en el medio habrá algunos otros pacientes en los que hay que ajustar. Pero bueno, un poco de actividad física siempre es útil. Yo lo que no les mostré es una diapositiva que tenía de backup, que incluso un estímulo semanal siempre es beneficioso con respecto a la no actividad física. Y hay un factor de riesgo emergente dentro del sedentarismo que es el sitting time. Tampoco los quería aburrir con eso, pero sabemos que las personas que están más de 4 horas por día sentadas enfrente de una pantalla duplican el riesgo independientemente de sean sedentarios o no. Bueno, nada más. Acercarse a la mesa, vamos a tener un espacio para poder contestar preguntas y debatir. Veo que ya hay preguntas en el chat y refuerzo que si han surgido algunas otras preguntas, todavía pueden mandarlas por este medio, así nosotros las podemos ir leyendo. Aprovecho que lo que tengo a Hernán al lado. Hay una pregunta sobre tu presentación. Digamos, en el paciente que está en prevención primaria, pero que tiene ateromatosis subclínica, por ejemplo, una placa importante en la carótida, o pasó por el consultorio de Arturo que le pidió el score de calcio y que viene con un score de calcio. Digamos, en ese paciente en prevención primaria, ¿tiene algún nicho todavía la aspirina o definitivamente no? Bueno, no hay estudios específicos sobre eso, pero si estamos hablando de que el paciente de bajo riesgo clínico no tiene esto, supongo que tampoco va a tener efecto en ese grupo de pacientes. Por lo tanto, por ahora no hay ninguna evidencia para nada. Perfecto. Acá hay otra pregunta, Juan. Hay varios de hipertensión, así que evidentemente el tema es de todos los días. Pero una pregunta se refiere, vos hablaste de que una combinación posible es con los diuréticos. Y bueno, la pregunta apunta a eso, ¿no? ¿Hay algún diurético en especial que sea mejor que otro? Nosotros usamos, no sé en otros países, pero nosotros aquí usamos mucho la hidroclorotiazida. ¿Qué opinas al respecto? Se recomiendan las tiazidas, la familia de las tiazidas, sin duda. ¿Qué opino yo? Dentro de la familia de las tiazidas, en el viejísimo momento, es la clortalidona. La clortalidona tiene una vida media mucho más larga que la hidroclorotiazida y que es más potente que la hipotensora. Además, hay un trabajo ya hace varios años en Orhat que realmente volvió a poner a la clortalidona en primera línea. Es un excelente hipotensor, muy bien tolerado, de bajísimo costo, larga vida media, hay que tomarlo una sola vez por día. A mí me parece que es el diurético que yo uso como primera elección. Cuidado con subgrupos que yo no toqué en esta charla, como por ejemplo la hipertensión o los pacientes con insuficiencia renal crónica, donde se usan diuréticos de ASA, no están indicada la clortalidona. Pero sí, la respuesta es tiazidas, y dentro de eso, a mí me gusta y prefiero la clortalidona por lo que yo expliqué. Excelente, Juan. No sé si uno quiere hacer una pregunta. Yo, Ignacio, te puedo aprovechar y vos comentaste en el paciente vascular periférico, quizás
inclinarías levemente o fuertemente, no sé, a los agonistas de GLP-1. Yo te digo, ¿eso es por un beneficio propio de los GLP-1 o es por un potencial perjuicio de los anti-CGLT2? Está apagado igual, Sí, pero no. Excelente pregunta. Yo te voy a decir lo que yo creo, y en base a la bibliografía, creo que hay un beneficio propio de los GLP-1. O sea, yo no doy, la respuesta a esa yo no la doy en base a una comparación directa de uno sobre otro. O sea, esta información del beneficio de los agonistas de GLP-1 es una líder en liraglutida versus placebo. Entonces, la liraglutida parece ser mejor que el placebo. Estudios viejos con insulina muestran que los pacientes insulinizados tienen más tasa de amputación que los pacientes no insulinizados. No pueden decirme que hay un sesgo de que los pacientes insulinizados están peores. Eso es posible, pero probablemente comparándolo en estudios de vida real con GLP-1 contra distintos grupos de drogas, un trabajo con DPP-4 demuestra 53% reducción de amputaciones. Pero la información esa sale del libro. La pregunta por el otro lado, pero si ese GLP-2 surge del CANDAS, que con canaglifosina hubo un aumento de amputación muy pequeño frente a placebo también. Pero eso no se ve ni con empaglifosina ni con dapaglifosina. Y la verdad es que después en otros estudios que se hicieron de vida real, y eso no parecería ser que los IS-GLP-2 en sí tengan una alerta sobre el riesgo de amputaciones. A mí no es algo que me preocupe demasiado el IS-GLP-2 en cuanto al tema de amputaciones en general. Y llevándolo a otro extremo, también hay una alerta que la cual habla tanto de K en amputaciones en pacientes con isquemia crítica. Entonces, también podríamos ponerle un manto de niebla a los IECA. Ellos lo hacen. Entonces, creo que hay un beneficio real de los agonistas de GLP-1 y que no depende de ningún problema con los GLP-2. No, Nacho, una preguntita. Si los SGLT2 inhibidores ganan en todo, evitan la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con infracción de eyección complicada, es decir, en todos los eso. Y además son tan eficaces como los agonistas GLP-1 en términos de prevención de eventos vasculares. Para el cardiólogo, ¿cuál sería la opción de elegir ese GLP-2 y no entrar directamente, de elegir GLP-1 y no entrar directamente con inhibidores ese GLP-1? Que evidentemente en el marco cardiológico le ganan en todo. En todo no le ganan. En ACV los SGLT2 no reducen ACV y es donde más beneficio tienen, casi 50% de reducción de ACV. Los análisis de subgrupos, eso. En todos los trabajos y en los metaanálisis hay un beneficio ahí. Hay un beneficio ahí, en los pacientes vasculares también hay un beneficio ahí, y creo que tienen beneficios que se potencian. Son dos drogas que yo no las veo como una o la otra. Son dos drogas que tienen mecanismos de acción muy diferentes y que creo que se pueden combinar y que tienen beneficio. Por ejemplo, en cuanto a reducción de glucemia y de hemoglobina glicosilada, son mucho más poderosos los agonistas de GLP-1 que los inhibidores de GLP-2. Los inhibidores de GLP-2 reducen la hemoglobina glicosilada entre 0,8 y 1%, y los agonistas de GLP-1 1,2 y 1,5%. En reducción de peso, la reducción de peso con ese GLP-2 está en el orden de los 2 kilos, y en los agonistas de GLP-1 entre 5 o 6 kilos, o sea, 5 o 6% del peso corporal. Entonces, creo que yo no lo veo como cosas, no es uno u otro. Hay un enorme grupo de diabéticos en los dos. Hay un enorme grupo de diabéticos que, si no hubiera un tema de costos y de precios, yo creo que analizamos lo que decía el doctor Kraus, que cuanto más drogas más pastillas toman, más se pierde la adherencia. Los diabéticos, el promedio de drogas para controlar la glucemia en los pacientes diabéticos hoy en día es, yo diría que metformina y un agonista de DPP-4 es lo más usado,
30% usan sulfonilureas, que son drogas que tienen un tema de seguridad con hipoglucemia, y me parece que por el otro lado, más allá del beneficio que pueden tener estas drogas, tienen una cosa muy fuerte en cuanto a seguridad. Acá hay otra pregunta para Diego. Dice, ¿qué tipo de actividad física se puede indicar en un paciente que quiere comenzar una actividad física y además tiene hipertensión arterial controlada? Bueno, yo diría que la variedad es amplísima. Yo lo que a mí me gustaría es desmitificar el tema de la fuerza de resistencia en la hipertensión arterial. Ya hay un metaanálisis que demuestra que la fuerza de resistencia es superior al aeróbico para disminución de la presión arterial. Y hoy por hoy en las grandes ciudades, grandes urbes como Buenos Aires, el principal target poblacional de actividad física es el gimnasio. Entonces muchas veces los cardiólogos se asustan por el uso de pesas, máquinas y demás en los hipertensos, y eso hay que desmitificarlo, porque el beneficio es mayor que lo aeróbico y después que la accesibilidad es mucho mayor, ¿sí? Así que, y en tema de la presión, de la hipertensión arterial, lo más importante es la dosificación, ¿sí? Cuando el efecto beneficioso de la actividad física se ven dentro de las primeras 20 horas post-actividad. Entonces, si uno dosifica casi diariamente la actividad física, tiene una cobertura de toda la semana casi. En cambio, si uno hace 2 o 3 estímulos semanales, puede haber algún valle en que no haya beneficio de la actividad física. Entonces, la segunda cosa que me gusta recalcar es, si va a ser parte del tratamiento, tiene que tener la regularidad del tratamiento farmacológico, casi diario. Yo quería hacer una pregunta que Gide con respecto al score de calcio. Sabemos de viejos trabajos que las estatinas aumentan la calcificación coronaria, ¿no? ¿El valor del score de calcio es el mismo en los pacientes que vienen tomando estatinas de aquellos que están vírgenes de estatinas? Hay una hipótesis que se acerca de las estatinas y la capacidad de estabilizar la placa, y si el calcio en este grupo de pacientes, a pesar de que tuvieran un calcio positivo, no tendría menor riesgo. Es un análisis de su grupo y no hay ninguna evidencia firme que demuestre esta historia. Así que en principio lo que nos tenemos que manejar son con los grandes datos que indican que los pacientes con score de calcio tienen un poco más de riesgo, que podría ser una estrategia para considerar. El hecho realmente son hipótesis secundarias. Muchas veces se hacen una hipótesis, después a partir de eso se buscan los datos y demás. Y yo soy un poco escéptico con respecto a esos análisis, subanálisis y demás. Lo tomaría en general, eso considero una hipótesis, pero en general lo tomaría que el score de calcio es un indicativo de cierto nivel de actividad subclínica, aterosclerótica, como para que ubique al paciente en otro nivel de riesgo. Y siguiendo con el tema del score, Arturo, uno de los colegas pregunta que, bueno, si existe algún rol para repetir el score de calcio, buscando qué. No, en general se piensa que tampoco hay datos en relación con esto. O sea, cada cuánto uno debería repetir esta historia, datos que digan, mira cómo se va modificando, el tipo no tenía nada de calcio ahora, y algún tiempo después le aparece el calcio. Los que dicen las guías recomiendan entre 3 y 5 años en un tipo que tiene calcio negativo, en un paciente con calcio negativo, repetirlo para volverle a reclasificarlo. Juan, decía que había algunas preguntas más sobre hipertensión. Un colega pregunta sobre el tema del horario de la administración de los fármacos antihipertensivos. ¿Qué opinás? Si es mejor darlo a la noche o no, o es independiente, teniendo en cuenta algunas informaciones dando vuelta en los últimos años. Sí, últimamente apareció bibliografía que sería mejor utilizarlo a la noche, y hay artículos sobre eso. Voy a dar mi opinión personal. A mí me parece que lo que hay que ver es la vida media de cada uno de los fármacos y tratar de cumplir las 24 horas del día, porque también antes de esta información de que es mejor dar a la noche, hubo bastante bibliografía que la mayoría de los eventos sucedían aproximadamente entre las 4 y las 8 de la mañana, y se suponía que eso podía estar concordar con una falta de droga en sangre y un lento aumento de la presión arterial. A mí me parece que lo más criterioso es tratar de cubrir las 24 horas con medicación. A veces fraccionando una droga
utilizando distintas drogas, pero que el paciente en las 24 horas tenga alguna de las drogas funcionando. Esto no es tan fácil. Por ejemplo, de los IECA prácticamente ninguno cubre 24 horas. De todos los ARA2 solamente el telmisartán dura 24 horas. Los demás hay que fraccionarlos. La amlodipina no llega ni siquiera a 12 horas. La clortalidona sí cubre 24 horas. Entonces, a pesar de la bibliografía, en mi opinión, trate de distribuir la medicación de forma tal que el paciente esté protegido a las 24 horas. Clarísimo, Juan. Bueno, acá hay otra pregunta que la tomo, dice qué score de calcio recomiendan usar en prevención primaria, no es con lo que hablaba Daniel. La verdad es que no tenemos ningún score validado en nuestro país, así que yo les diría que podrían usar el que se sientan más cómodos. El europeo me parece que incorporó dos conceptos que pueden ser interesantes, que es adaptar el score a la edad, cosa que es la primera vez que aparece. Sí. Y el otro es el tema del marcador lipídico que eligieron, que ellos eligen el no HDL, que me parece que de alguna manera representa mejor todo el riesgo aterogénico de las partículas lipídicas que el LDL solo. Pero, así como digo eso, digo que los europeos agrupan a los países europeos en 4 grupos diferentes y utilizan un score para cada grupo de países. Y por lo tanto, nosotros, ¿cómo aplicaríamos eso acá? Es imposible. Es muy difícil, más en un score que no validado. Por lo tanto, me parece que el score americano es más sencillo, es más práctico de poder utilizar con cualquier calculador en el teléfono, pero eso es una opinión personal. Lo que tengo que decir es que ninguno de esos scores está validado acá y la verdad es que podríamos usar cualquiera. Pero esto me parece, Walter, que eso pasa en toda la cardiología. El score para indicar un TAVI, el score por el riesgo quirúrgico, el score de la insuficiencia cardíaca con función conservada, los scores de prevención. Acá no tenemos datos, pero no tenemos datos de esto ni de nada. Así que importamos todo ese tipo de cosas. Me parece, ¿no? Absolutamente. Me parece más práctico el americano, el que reemplazó al Framingham, porque el otro es más complejo. Son 4, pero los conceptos están buenos los que incorporaron. Yo te puedo preguntar, y acoplándome a lo que también comenta otro colega, si vos dijiste que la LPA agrega poco al score de calcio. Mi pregunta es, ¿eso no pasa con todos los factores de riesgo? Digo porque hay gente que está pensando en no sacar más score de riesgo según los factores de riesgo y directamente abrir las aguas con un score de calcio inicial. De hecho, hay un pequeño ensayo que justamente testeó esta hipótesis. Score de calcio versus score clínico. No, está clarito. Lo que pasa es que si uno no tiene una preclasificación según el nivel de riesgo, le estás pidiendo score de calcio a todos. Lo cual no tiene bollete. ¿De acuerdo? Si alguien en título individual lo quiere hacer en los de bajo riesgo, lo puede hacer, pero si entras en el bajo riesgo, te van todos. Primer tema. El segundo tema es que los de alto riesgo tampoco tiene sentido, porque un calcio negativo no disminuye el riesgo si el paciente tiene valores de alto riesgo por los factores clásicos. De manera que habría que aplicarlo en un grupo de pacientes donde uno sí se plantea, para estar en el consultorio, tengo algunas dudas, está en este nivel, le voy a dar estatina toda la vida. Y bueno, ahí podría entrar con ese tipo de cosas. A mí me parece que todas las sociedades, las 2 sociedades americanas están por ese lado, Walter. Hay un estudio interesante en curso ahora que está probando esta estrategia, o sea, estrategia abrir por el score de calcio versus abrir con un score clínico, bueno, donde los eventos clínicos van a ser el punto fuerte. Bueno, ahí vamos a tener un problema, porque todos los pacientes, claro, olvidémonos del Framingham, y ahora no todo el mundo corre de calcio. Yo creo que no va a tener problema. Sí, pero siempre va a haber alguien que dice, muchachos, adaptemos esto a la realidad socioeconómica de cada paciente. ¿Le puedo preguntar una cosita al doctor Kraus? ¿Cómo te sentís más cómodo, Juan? Vos dijiste que convenía entrar siempre con una combinación de 2 drogas. Sí. Con la combinación IECA o ARA, ¿con bloqueantes cálcicos o eso con los diuréticos? En lo personal, en tu punto de vista, en tu acción personal. Más cómodo para mí es ARA2 por el tema de la tos, ARA2 bloqueantes cálcicos. Coincidimos totalmente. Entonces, yo también me parece que soy más proclive
a la amlodipina, perdón, a los bloqueantes cálcicos que a los diuréticos. Es que es lo que está indicado, los hidropiridínicos, amlodipina o la ercalipina. Claro. No, porque como vos decís, correcto. O diuréticos o bloqueantes cálcicos, pero en lo personal. No, ARA2, olvido de la tos, ARA2, amlodipina o la ercalipina. Coincidencia, no sé el resto. Juan, te aprovecho porque hay dos preguntitas encadenadas de hipertensión y ya tenemos un par de minutos para cerrar. ¿Qué hacemos con los pacientes con sistólica alta y diastólica baja? Y la otra es, ¿qué papel juega? No, perdón, el tema de la hipertensión central. Digamos, ¿cómo manejar un paciente que tiene presión arterial central baja y presión arterial periférica alta? Bueno, primero, y esto no es un chiste, el paciente con presión sistólica alta y diastólica baja, cuidado que no tenga una insuficiencia aórtica. Y esto no es un chiste porque lo vemos con bastante frecuencia. Insuficiencias aórticas que llegan enérgicamente medicadas por la hipertensión arterial sistólica alta. O sea que esto no es un chiste. Probablemente si no es una insuficiencia aórtica, y aunque yo no lo mencioné, en el caso de como indicación de beta bloqueantes, es probable que ese paciente responda bien a un ARA2 o un beta con un beta bloqueante, ¿no? Recién me preguntaba Arturo, los beta y ARA2 y amlodipina por distintos medicamentos, por distintos mecanismos, son todos vasodilatadores. Probablemente en ese paciente yo utilizaría algún vasodilatador, un ARA2, y tal vez usara un beta bloqueante. Con respecto a la presión central que se puede inferir y la discrepancia con la presión periférica, es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Qué hago? ¿A cuál creo o cuál no le creo? Obviamente que es más certera la presión central. Si me ponen en la tremenda disyuntiva, me voy a quedar con creerle a la presión central. Bueno, estamos en horario de 30 segundos a Diego y a Nacho para cerrar y lo linkeo con el score de calcio. Score de calcio en el atleta. ¿Qué hacemos? Ignacio, ¿podemos empezar a usar las nuevas drogas de la diabetes en la unidad coronaria? Fuster decía, ¿de qué vale correr 10 millas y después llegas a tu casa y te comes la nevera? Me parece que el score de calcio en los atletas que tienen factores de riesgo y que uno los estratifica de moderado para arriba, tiene valor para tomar la decisión de las estatinas que en general son mal toleradas por los atletas o que tienen mucho prejuicio de uso en los atletas. Y después que hubo, tenemos una tasa de falsos positivos en la ergometría que durante mucho tiempo creíamos que eran falsos positivos y que con el advenimiento de la angiotomografía coronaria encontramos que eran puestas musculares, que eran lesiones cálcicas importantes. Ahí también sirve, sobre todo porque hay muchos atletas que tienen ST a muy alta carga, arriba de 15, 20 metros, y que habitualmente nosotros nos quedamos con que es un falso positivo y no hacíamos nada. Hoy por hoy yo creo que esos deportistas reciben el score de calcio y la angiotomografía para ver anatomía, si hay puente intramuscular, trayecto intramuscular y la presencia de una placa que requiera tratamiento. Te cambié la pregunta. No te diría si podemos, te pondría tenemos. O sea, creo que tenemos que empezar a usar los nuevos antidiabéticos desde la unidad coronaria. El estudio Impulse, recientemente publicado, muestra que empagliflozina en pacientes que se internan con insuficiencia cardíaca descompensada reduce los eventos de reinternación precozmente, y creo que los inhibidores GLT2 en insuficiencia cardíaca tienen que ser una droga nuestra de todos los días. Y en síndromes coronarios agudos, creo que unos o los otros, pero que los pacientes diabéticos deben irse con medicación diabética que tenga beneficio cardiovascular, sean unos y otros, y creo que si los pacientes esos son pacientes que tienen sobrepeso, los agonistas de GLP-1
son los que más les van a ayudar a bajar de peso y alcanzar las metas terapéuticas. Me parece que si tenemos un paciente que tuvo un síndrome coronario y se va a ir de alta insulinizado o con sulfonilureas, es preferible tratar de switcharlo a drogas que tengan beneficio y no darles drogas que no tienen ningún beneficio. Entonces, creo que los tenemos que usar, y lo que está claro es que me parece que desde la unidad coronaria esas drogas ganan en adherencia. Solamente, bueno, muchas gracias por las presentaciones, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Hemos tratado de llevar las presentaciones que sean cortas y responder una pregunta que se habían planteado, que lo había planteado el doctor Mazón, así que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes esta presentación. Así que gracias Juan, gracias Hernán, gracias Diego y Nacho, y por supuesto, Walter, te invito a finalmente hacer la sesión. Muchas gracias a todos por la participación, por las presentaciones, por el debate. Gracias a todos los colegas que han estado activos, preguntando y participando, y los invitamos, por supuesto, a la próxima actividad académica que pueda organizar el instituto. Muchas gracias.